Ahí estamos. ¿Cómo está, defensor? Gusto de saludarlo, Luis Craig. ¿Cómo le va? ¿Aló? Hola, don Raúl. Bien, acá. Bien, ¿Sí, qué me bueno. escucha? Qué bueno verlo. Bueno, vamos a ir conversando de las cosas que pasan en la Defensoría. Yo creo que hay hartos temas para hablar. Lo escucho bien, pero veo la imagen un poco fija. A ver, ¿cómo estamos? ¿Sí? Sí, lo escucho. Vamos. Vamos. Lo estoy escuchando, don Luis Craig Meneses, el defensor regional del Maule. Sí, gusto saludarlo a todos ustedes, a sus televidentes también. Un saludo. Bueno, me gustaría saber algunas cosas. Hay varios delitos que están relacionados, incluso con la pandemia. Si uno sale afuera, lo veían con los aforos. ¿Qué pasa en eso? ¿Cómo estamos? Me gustaría tener esa interpretación también de la parte de la Defensoría. Sí, es un tema súper interesante que hemos ido conversando incluso más de una vez con los televidentes y ya a 1 año y medio del comienzo de la pandemia y del problema sanitario, ha ido evolucionando con el tiempo el tema de los delitos del artículo famoso 318 del Código Penal. La urgencia hizo que el Parlamento endureciera las sanciones y creara más tipos penales, más delitos, para sancionar lo que estaba pasando más o menos por ahí por junio, julio del año pasado, ¿no? Hace 1 año atrás. Pero con posterioridad han pasado cosas que han hecho ver que la persecución penal necesariamente en contra de todos las personas que no cumplían, por ejemplo, el tema del toque de queda, era exagerada. Y han habido varios fallos de la Corte Suprema, uno relacionado a Talca, uno de los últimos fallos, en que estimaron que no se cometía la infracción del artículo 318 por el solo hecho de una persona estar a la medianoche sola caminando por la calle. Eso era una infracción administrativa al toque de queda, pero no una infracción sanitaria, entendiéndola como aquella infracción que comete la persona que pone en riesgo la salud de otro. La Corte Suprema razona en varios fallos que ya han salido y que han uniformado la jurisprudencia, que una persona sola, caminando en la calle en la noche, no en una aglomeración de gente, ni en una fiesta de estas prohibidas que nosotros vemos que detienen a mucha gente. Las clandestinas. No es, las clandestinas, ¿cierto? No es apto para producir un brote de ninguna enfermedad. Ahora estamos con el COVID-19, ¿no es cierto? Entonces empezaron a despenalizar esa infracción administrativa y a racionalizar un poco el uso del derecho penal para las infracciones más graves, como aquellas personas que convocan una fiesta, como aquellas personas que convocan a una marcha, en que hay mucha aglomeración de gente, en que es más posible, es más factible un traspaso de un contagio masivo. Entonces, nos dimos cuenta con estos fallos que no era necesario perseguir todas las hipótesis. Perfecto. Bueno, es un tema que ha ido escalando, se ha ido superando. Ahora el toque de queda ya va en las 12 de la noche, por lo menos aquí en el Maule y en otras regiones también. Así es. Así que esperamos que esto vaya progresando y además que nosotros mismos vayamos haciendo conciencia, porque a veces las fiestas clandestinas nos juntamos 50, 100 bailando todos juntos sin mascarilla en la noche, el riesgo es bastante alto, pero eso es bueno que nosotros mismos nos vamos regulando. Así es. En esa situación sí que es alto el riesgo de contagio, pero alguien caminando solo en la calle a las 12 de la noche no necesariamente era aplicable la alta penalidad que tiene asociada un delito contra la salud. Estamos conversando con el defensor regional Luis Craig, que nos está contando. La internet, la imagen no es tan fluida, de hecho es casi estática, pero el audio se escucha bien y eso es mucho más
Es más molesto al revés, cuando el audio escucha mal, ahí nos complicamos, pero la imagen no funciona mucho, pero el audio lo escuchamos sin ningún problema, así que podemos seguir conversando. Y tengo Qué bueno. otro tema, cuando uno dice la persecución penal, hay personas que están detenidos ahí en cuarteles durante bastante tiempo. ¿Qué ha habido de eso? Sí. Hemos lamentablemente tenido que, a raíz del fenómeno del estallido social en adelante, del 18 de octubre del 2019 ya, se hizo patente la necesidad de que, y ante detenciones masivas de personas que ocurrieron a raíz de la revuelta social en ese momento, se hizo patente la necesidad de la presencia de abogados defensores en las comisarías. Aquello implicó un esfuerzo que no estábamos realizando como Defensoría Penal Pública. Estábamos llegando el día de la primera audiencia en el tribunal, pero no al momento de la detención en los cuarteles, sea en la PDI o en Carabineros. Y eso, el 18 de octubre marcó un antes y un después. Se generó un estudio internacional que nos apoyó como Defensoría Penal Pública para efectos de instaurar un modelo a nivel nacional de acompañamiento y de presencia y asesoría de los defensores y defensoras a las imputadas y imputados que estuvieran detenidos en un cuartel policial. Y así Eurosocial nos entregó un modelo. Esto es lo que ustedes deben hacer como Defensoría Penal Pública. Y en estos momentos estamos, a partir del 1 de julio de este mes, que comenzamos recién, estamos piloteándolo en 5 regiones, en Antofagasta, en las 2 metropolitanas, en la región del Maule, acá en Curicó y en Talca, y también en Valdivia. Lo estamos piloteando y teniendo más presencia. ¿No calza ahí? Curicó y Talca, sí, ya. Curicó y Talca. Linares no está contemplado en esta pasada. Básicamente porque hay bajo nivel de detenidos diarios, pero está al borde de entrar al pilotaje. Yo creo que el próximo avance regional va a ser en Linares, así que eso viene. Pero primero tenemos que obtener resultados de cómo nos va en esto, qué magnitud de gente atendemos en contexto de normalidad, no en estallidos sociales. Esperemos que eso necesariamente los niveles de detenciones no avancen, ¿no es cierto? Una vez que volvamos a la normalidad. Y la idea es que a partir del año 2022 todo Chile se incorpore a una defensa, o una presencia y una asesoría de los defensores en las comisarías cuando se encuentren detenidos por cualquier razón. Perfecto, estamos hablando de eso, pero hay otro tema que también es preocupante, y ya que estamos con el defensor regional, hay personas que son detenidas, incluso puestas en la cárcel y con una condena, 3 años y 5 años, y después alguien le dice que no eran ellos, sino que aparece el verdadero culpable. ¿Qué pasa con esas personas? Porque, a ver, cuando se dijo todo, había 10.000 personas que lo saben, y después cuando se aclara, a lo mejor lo saben 10. Es como la funa de las redes sociales. La funa la ven 1.000, y después la aclaración de que se habían equivocado la ven 10. O no baja el perfil. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Ese es un temazo, el tema de la reparación en este mundo tan conectado, tan globalizado como lo que estamos viviendo ahora con las redes sociales. A una persona pueden destruirle la vida en un posteo, ¿no? Claro. Y luego no la recupera porque ya no le interesa a nadie el tema de que en definitiva no era la persona que responsable de un delito, por ejemplo. Eso nosotros lo recogemos como Defensoría Penal Pública en un proyecto que ya tiene unos 8 años, que es el proyecto Inocente, que tiene una página web incluso que pueden ingresar, se la recomiendo, bastante entretenida, se llama www.proyectoinocente.cl, en que recoge casos de todo el país, hay algunos de aquí de la región del Maule también incluidos, que por cualquier razón, por un error del sistema, implicó que una persona estuviera privada de libertad, detenida, aunque sea un día, incluso hay años de personas que estuvieron privadas de libertad, y en definitiva se comprobó que la persona o no había cometido ningún delito, o el delito
en ese delito tuvo responsabilidad otra persona, no la que estuvo privada de libertad. Lamentablemente lo que se produce, don Raúl, a una persona que estuvo erróneamente privada de libertad es primero un riesgo muy alto, porque las cárceles en Chile no son un hotel ni un hostal, sino que son bastante peligrosas. Se producen muertes, muchas muertes al año en riñas en las cárceles, y las condiciones en que la gente está, lejos de ser las adecuadas, son bastante precarias, ¿no? Hay poco acceso a la salud, incluso al agua, incluso a las atenciones médicas, a la educación, a la reinserción, etcétera. Y estar un día, aunque sea en esas circunstancias, ya es una situación grave cuando no era responsable. Las instancias de reparación en Chile son muy pocas. Existe un recurso constitucional de error judicial, de indemnización por error judicial, que es bastante restringido. De hecho, desde que se creó la Constitución en el año 80 y que prontamente se va a cambiar, ¿no es cierto?, han habido 6 casos de indemnizaciones en estos 20 y tantos, 40 y tantos años, y eso hace que la gente no tenga una reparación. Nosotros en la página web damos esa reparación en un espacio en que explicamos el caso, explicamos el error, escuchamos los testimonios de las personas afectadas, de sus familias, y podemos darle un espacio de reparación en la red. Pero falta mucho, porque en Chile, como lo reitero, a lo mejor con la nueva Constitución se puede lograr lo que se llama en Europa y en Estados Unidos el derecho al olvido. Un derecho humano de 4ª generación. Estamos hablando de un derecho sofisticado que tiene que ver con la proliferación de las redes sociales y la masificación de las funas que hablaba usted, en el sentido de que el link de la noticia en la red no muere nunca. Sí. Y en el sentido de que usted busca a la persona, googlea a José Luis Craig y le van a salir todas las yayitas que pueden ser de verdad o pueden ser mentiras, pero eso sale igual. El derecho al olvido consiste en una obligación que tienen los medios y también las empresas de Internet como Google, los grandes buscadores, de borrar o aclarar que esas noticias fueron cambiadas por una absolución en vez de una condena o una detención. No sé si me explico, pero eso falta mucho en Chile. En Europa y en Estados Unidos se han ganado juicios en contra de Google por no sacar esas noticias. En Chile no ha llegado todavía aún, pero nosotros como Defensoría estamos poniendo ese tema, que es muy interesante, por lo demás es muy moderno, en la palestra. Esperemos que en algún momento eso sea escuchado y tengamos alguna reglamentación en la materia. Yo creo que hay algunas cosas que sí se pueden hacer, porque a veces la persona puede estar tranquilamente funcionando en la vida y él ni siquiera sabe que las policías lo andan buscando, porque aparece por ahí, ¿no? Pero yo recuerdo una vez, tenía que salir del país y se me ocurrió antes ir a la policía a chequear cómo estaba todo. Y ahí me dicen, ojo, usted no puede salir del país, porque tenía todo un lío, porque había un señor que lo habían en Casablanca, que se llamaba Raúl Espinosa, y que lo estaban... Así que me sugirieron que fuera a Casablanca y llegara, y fui un día viernes, y llegué como a la 1 de la tarde a Casablanca, y me dicen, aquí está el señor que nosotros buscamos, de aquí nos sale, me dijeron. Y la verdad es que ahí se me cayó que era riesgoso, porque fui así nomás. Y afortunadamente el otro, Raúl Espinosa, era más bajo, tenía otra tez, tenía otras edades, entonces, pero es peligroso esto también, que lo puedan meter a uno por una cuestión, pero a lo mejor hay que hacer el trámite antes en investigaciones, ver si en el aeropuerto que lo tomen ahí y lo saquen es medio complicado. Efectivamente, las personas precavidas como usted preguntan antes, tienen los contactos como para preguntar si tienen una orden de arraigo, se llama, de no poder salir del país. No necesita ningún contacto, va nomás a la PDI, en extranjería parece que es. Extranjería. Sí, no en extranjería. Lo que pasa es que no siempre en la PDI están habilitados como para dar esa información. Pero sí, debiera ser una situación que uno pudiera consultar. Pero claro, cuando es por error duelen más las cosas. Imagínese, usted le hubieran arruinado el viaje por una cuestión que usted no cometió. Claro. ¿Cómo se sentiría? Y imagínese usted el caso de las personas que están privadas de libertad cuando
ella estaba, por ejemplo, en un caso de un proyecto inocente, estaba en alta mar cuando se cometió el delito. O las cámaras después lo demuestran que la persona que estaba cometiendo el delito no tenía ninguna de las características, como dice usted. Era un Raúl Espinosa más pequeño, etcétera, de otra contextura física, etcétera. Claro, a veces, pero uno piensa ahora el número de ruta, hay un montón de cosas, pero de pronto el que hace la denuncia tiene solamente el nombre o algunas características, entonces a veces se corre el riesgo que el apodo. Claro. El apodo también ha pasado muchas veces. Hay mucha gente que tiene el mismo apodo. Nos han tocado casos en que lo único que se tiene es el apodo, y en un lugar hay 30 personas que tienen ese mismo apodo, y llegan a uno y no es. Hay apodos muy comunes, el flaco, el gordo, en fin, el guaso, hay cosas que hay muchos, digamos. Por eso, el tema de la imputación, yo siempre, creo que lo hemos conversado, don Raúl, con usted antes, el tema de la imputación tiene que ser también, o sea, es decir, la denuncia en contra de alguien tiene que ser muy responsable, muy responsable. En estos tiempos alguien puede destruir la vida de otra con una imputación equivocada, falsa, a lo mejor sin mala intención, pero se cometen errores que son prácticamente, además con nuestra legislación, prácticamente irreparables. Sí, hay imputaciones lo hemos conversado, ¿cierto?, cuando hacíamos los programas presenciales, entonces se le imputa a veces de forma muy rápida un delito sexual, un montón de cosas, y después lo persiguen por todas partes, y después dicen, perdón, no era usted. A veces le dicen perdón, sí, a veces no. Sí, y eso es complicado, o sea, uno empatiza absolutamente con las víctimas de los delitos, eso es natural. Pero hay que tener cuidado con las denuncias que uno hace, y más todavía ahora se hacen muy livianamente en internet y ni siquiera llegan a las policías las denuncias. Se hace por internet una funa, y eso la verdad es que es muy peligroso para toda la gente, y la verdad es que nuestra legislación, como siempre, está atrasada, no tiene muchas respuestas para las personas. Recién se han acogido algunos recursos de protección ordenando bajar las publicaciones en las redes sociales, pero eso es muy reciente y no siempre se tiene acceso a llegar a una corte de apelaciones a presentar un recurso de protección. Sí, hay varias cosas. Ahora cuando, no sé, un asalto o algo, me lo hizo una persona con cara larga, venía con una bufanda, pelo negro, pero de eso hay miles, entonces sería lo mira la persona, ese fue, puede ser ese. Entonces, a veces suena muy rápido todo eso. Y después, ¿cómo se saca el estigma? Ese es uno de los errores que está más presente en las causales de error que Proyecto Inocente recopila en sus casos. Es el reconocimiento errado. Muchas veces se piensa que la memoria es muy buena, ¿no? En una situación de estrés no es tan buena la memoria. No, para nada. Y uno reconoce, probablemente por las ansias de tener algo de justicia, reconoce no estando 100% seguro. Y además, las policías en general utilizan técnicas que son muy inductivas de reconocimiento, que no están validadas internacionalmente como una técnica válida de reconocimiento. Si usted como víctima la llevan a reconocer a alguien al calabozo del móvil en que detuvieron a alguien que andaba por ahí cerca de donde se cometió un asalto, por ejemplo, muy probablemente la víctima va a decir, sí, ese fue, pero no porque es el único que está ahí detenido. Lo lógico sería que a esa víctima se le preparara, se le presentaran varias personas dentro de un set fotográfico o incluso en una rueda presencial con las personas de las mismas características, ojalá, y ahí se le diera la oportunidad de ejercitar adecuadamente la memoria y decir, ese fue. Pero un reconocimiento así, de decir, este que tengo aquí agarrado del cuello, ¿es cierto? ¿No es cierto que es muy fácil que la persona diga, sí, ese fue? Y se cometen muchos errores. Claro, hay personas que tienen un rollo fotográfico aquí en la cabeza. Sé de una persona que en Santiago la asaltaron en la salida del supermercado
y la toman, le quitan la cartera para allá y la llevan a ella a una comisaría al lado y le dice, a ver, páseme un lápiz y un papel y le digo quién era. Y lo toma y se lo dibuja, y lo dibujan, este es fulano, dijo, pero se los dibujó textual. ¿Quién fue el que lo estaba asaltando? Entonces, claro, hay gente que tiene esa habilidad, habilidad para dibujar, pero son poquitos. Esa es la excepción, esa es la excepción, qué bueno por ella, digamos, qué bueno porque se pudo aclarar pronto el delito, pero esa es la excepción, no es la regla general. Claro, una excepción muy grande. Defensor regional, ha sido siempre grato conversar, ver casos, y para la gente también vaya entendiendo que en algún momento se puede ver involucrada en una cuestión que no tiene ninguna vela en ese entierro y termina detenido, y muchas veces preso, y 3 años después lo sueltan. Perdón, nos equivocamos. Sí, muchas gracias. No, sí, es verdad. Siempre es entretenido conversar, se nos hace corto el tiempo, siempre disponible para TV5. Que esté muy bien, José Luis Grey, defensor regional. Muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Muchas gracias.